Hola a todos nuevamente, pues estamos aquí con un tema nuevo que espero que les sirva. En este caso es la periodicidad en la tabla periódica. Y bueno, como introducción, pues vamos a hablar un poco de lo que es la tabla periódica, que es un arreglo de los elementos ordenados por su número atómico. Recordemos que el número atómico es el número de protones que tiene un átomo, ¿no? Entonces, pues, si tiene un protón, pues tiene uno. Si tiene dos protones, tiene el número 2 y así sucesivamente. Esta tabla está organizada de tal manera que pues las características de los elementos pueden ser descritas pues tan solo por su posición en la tabla, ¿no? Entonces, yo si ubico el oxígeno que está del lado derecho, pues yo sé que tiene ciertas características. O si estoy del lado izquierdo de la tabla, pues puedo también saber qué tipo de características tienen los elementos de esa sección, ¿no? Entonces, un ejemplo es que el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el litio, y eso lo sé tan solo por ver cómo están posicionados en la tabla periódica. También otro es que el radio atómico del helio es mucho menor que el del argón, y eso también lo puedo intuir por la posición que tienen en la tabla periódica. Vamos a empezar con lo que es número atómico y peso atómico. Estas propiedades en la tabla periódica incrementan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, conforme más protones tiene un átomo, mayor es su número atómico, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Y entre mayor número de protones, mayor será el número de neutrones y electrones, y por ende tendrá un mayor peso atómico. Aquí tenemos el hidrógeno, como pueden ver, pues tiene tres partículas, que es un electrón, un protón, un neutrón. Y tenemos el berilio, pues que tiene 4 de cada uno, ¿no? Entonces, pues de entrada, pues mayor número atómico porque hay más protones, y pues mayor peso porque tiene más partículas, ¿no? Partículas subatómicas. Ahora nos vamos con lo que es energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, que pues las tres están muy relacionadas entre sí y tiene que ver mucho con las cargas del átomo, dentro del átomo, ¿no? Entonces, estas propiedades aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. A medida que aumenta el número atómico, pues como ya sabemos, aumenta la cantidad de protones. Entonces, por ende, hay mucha mayor atracción con los electrones. También, cuando esta capa de electrones se llena, estos se agregan en la siguiente capa, que están un poco más lejos del núcleo. Por tanto, la atracción es mucho menor con el núcleo. Entonces, con esto podemos intuir que a mayor atracción de protones con electrones, la energía de ionización es mayor. Energía de ionización simplemente habla de la energía que hay que aplicar para poder quitar un electrón del átomo, ¿ok? Entonces, si hay mucha atracción entre los electrones y los protones, pues es necesario agregar mucha más energía para quitar ese electrón, ¿no? También afinidad electrónica, pues qué tanto le gusta o qué tanto atraen los electrones, ¿no? Que pues está muy relacionado con la energía de ionización. Y pues mayor electronegatividad, pues se trata de la tendencia que tienen los átomos en una molécula de pues jalar la nube de electrones, ¿no? Y esto tiene que ver también pues con la atracción que tenga el núcleo hacia los electrones, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí mi lápiz. Pues como pueden ver, el hidrógeno tiene, pues es 1 a 1, pero aquí en lo que es el berilio, pues los electrones, pues tienes 4 electrones y tienes 4 protones. O sea, la fuerza que hay aquí en estos 4 electrones y protones, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, pues, como dijimos, a medida que van aumentando de izquierda a derecha los protones, pues hay mucha mayor atracción, ¿no? Entonces, por ende,
la energía de ionización sube, la afinidad electrónica también, ¿no? Y por ende la electronegatividad. Ahora, ¿por qué va de abajo hacia arriba? Como pueden ver aquí en el berilio, pues tienes en una segunda capa pues los electrones, que estos están un poquito más lejos que estos electrones que están aquí cerca del núcleo, ¿no? Entonces, a medida que te vas alejando del núcleo, que eso, ¿cómo sabes si te estás alejando del núcleo? Pues yendo hacia abajo en la tabla periódica, porque pues se van agregando más electrones y estos cada vez están quedando más lejos del núcleo. Entonces, es por eso que cuando vas hacia abajo, pues todas estas propiedades disminuyen, ¿no? Y es por eso que de abajo hacia arriba aumentan, porque están mucho más cerca del núcleo. Bueno, espero que no se hayan hecho bolas. Y siempre, pues que estoy explicando un tema, si hay algo que no les queda claro, pues ahí pueden ponerlo en los comentarios y decirme, ¿sabes qué? Pues no entendí nada, ¿no? O me hice bolas o lo que sea. Y yo con eso pues puedo ver de qué manera lo explico mejor a la próxima para pues, ser más claro. La siguiente propiedad es el radio atómico. Recordemos que pues el radio es la distancia que hay entre el núcleo y pues el electrón más externo, y a medida que hay mayor atracción pues va a ser menor el radio. Entonces, de derecha a izquierda aumenta el radio, ya que en ese sentido disminuye la cantidad de protones. Entonces por ende hay una menor atracción y por eso el radio puede ser mayor. De arriba hacia abajo aumenta el radio, ya que pues los electrones, conforme van llenando la capa de valencia, pues se van quedando más lejos, ¿no? Aquí los primeros electrones quedan muy cerca, pero ya los últimos dos, quedan un poco más lejos, ¿no? Y como están un poco más lejos, hay una menor atracción y por ende el radio es mayor. Ahora tenemos las características metálicas y no metálicas. Cuando hablamos de características metálicas nos referimos a que los metales, una de sus características es que tienden a perder electrones fácilmente. ¿Y de qué manera pues, se pueden perder electrones fácilmente? Pues cuando hay muy poca atracción entre el núcleo y los electrones, ¿no? Entonces, similar como el radio atómico, va a aumentar la característica metálica de derecha a izquierda, ya que en ese sentido hay menor cantidad de protones y por ende menor interacción o atracción con los electrones, y es más fácil que el átomo en cuestión pierda los electrones. Y de arriba hacia abajo también, ya que los electrones quedan cada vez un poco más lejos y se vuelve más fácil de quitar esos electrones. Y bueno, aquí tenemos una tablita de resumen que pues, les puede servir para memorizarse, pero es muy importante que entiendan el concepto, y si entienden muy bien el concepto de cómo influye la interacción del núcleo con los electrones, pues esta tablita no se la tienen que aprender, con tan solo razonar un poco de cómo se dan esas interacciones, pues pueden deducir estas propiedades sin problema, ¿no? Lo que tienen que pensar es, a ver, yo sé que aumentan los protones de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, entonces, pues si hay más protones, pues la interacción es más fuerte. Si los electrones están más lejos, la interacción es menor, y así es como pueden ir deduciendo pues estas propiedades, ¿no? También en la tabla periódica se divide en grupos y periodos. Los grupos son las columnas y los periodos son los renglones. Más adelante veremos, bueno, en otro video, ¿no? A qué se refieren cada uno de los grupos y qué propiedades comparten los grupos y periodos. Y bueno, aquí tenemos algunos conceptos que creo que vale la pena aprenderse, que es el número atómico, que es el número total de protones de un átomo,
electronegatividad, que es la medida que indica la capacidad de un átomo de atraer electrones en un enlace, energía de ionización, la energía mínima requerida para quitar un electrón de la capa más externa de un átomo en estado gaseoso. Y pues bueno, como siempre les dejo al final las referencias que pueden consultar si así lo desean. Y como siempre les mando un saludo y les mando suerte en sus exámenes. Saludos.